Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Nox Future Attack. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento extra en cualquier pedido en su web. Ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera acolchada en la zona interior, que como vemos trae este prisionero de goma que sirve para ajustarla y que no se nos abra mientras estamos jugando. Una cuerda que es intercambiable, ya que tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Para este año también tenemos como novedad dentro de las palas de Nox este tapón octogonal que se cambió por el tapón redondo. Esta pala también lo incluye. Tenemos un puño que es en torno a los 12 centímetros y como vemos para la zona del corazón tenemos este corazón característico de las Future del año pasado, que tiene estos brazos más anchos y que no tiene refuerzo en la zona central. Y luego podríamos decir que esta Future Attack es la que sustituye a la Future que sacaron de Leos Burger el año pasado, también con carbono 12K luminizado en las caras, la goma EVA 50 y rugoso de tipo 3 de leve. En conjunto para esta versión vamos a tener ya una dureza que es medio dura, aunque ahora veremos que el comportamiento también es distinto al que solemos tener dentro de Nox. Y en cuanto a pesos y balances, esta pala tiene un rango de pesos que va desde 360 a 375 gramos, esta que vamos a probar en el vídeo pesa 364 gramos y el balance que trae esta Future Attack es medio alto de 26,4 centímetros. Así que una vez visto esto vamos a pasar a ver las sensaciones que he tenido con ella jugando en pista. Empezando primero con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero de todo en cuanto a manejabilidad, para mí esta vamos a notar que se siente un poquito menos manejable que otras palas de Nox también de formato diamante como puede ser una AT Attack. Tiene un manejo que es bastante parecido a la LA10 que sacaron este año, se siente similar en ese aspecto. Sí que vamos a notar que si la comparamos con otras palas de otras marcas de formato diamante que tienen un balance más alto, esta sí que se va a mover mejor, pero para mí tenemos un manejo muy estándar con esta pala. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría ligeramente más pequeño que uno de tamaño estándar. Me parece que tiene un punto dulce más pequeño que el de una AT Attack 12K, AT10 12K. Esta nos va a pedir golpear mejor, como digo, sensaciones más parecidas a las que he tenido con una LA10. Y algo que sí que me ha gustado mucho de esta pala en defensa es que al final esta goma EVA 50 es una goma que sientes que es un poquito más dura que otras dentro de Nox, pero también vas a notar que es bastante más reactiva, es decir, tiene más salida de bola y más efecto rebote, sobre todo en ese ritmo rápido, que las otras gomas de la marca. Podríamos decir que el comportamiento que nos aporta esta goma EVA 50 de Nox es un poco parecido o me ha recordado al que nos aportaba esa goma HR3 Black EVA en los antiguos modelos, ya que al final tenemos una dureza medio dura, pero como digo es una pala que aplicando poca fuerza ya vamos a notar que sale lo suficientemente bien como para no tener que acompañar ni alargar mucho los golpes, cosa que me ha sorprendido de esta pala. Y luego en ese ritmo más alto he notado que tenemos un muy buen efecto rebote cuando golpeamos con esa zona de punto dulce. Se va a notar que cuando la golpeas algo fuera la pala es más seca y sale menos. Se nota más la diferencia en esta pala entre golpearle con esa zona de punto dulce y que salga más a golpearle algo más afuera y que se te quede más la bola en comparación a otras palas de Nox. Pero como digo, vamos a notar que en cuanto aplicamos algo de fuerza la bola corre mucho, nos va a ayudar, se siente bastante reactiva, pero no he tenido esa sensación de que se me descontrolara tanto la bola aunque me ayudara a ganar velocidad de bola fácilmente. Sí que es verdad que por ejemplo yo noto que con la goma MLD Black EVA de Nox cuando juego más firme tengo mejor sensación de control. Esta sí que es verdad que si la pegas muy fuerte vas a notar que se te escapa la bola si no tienes un poco de cuidado, pero como digo no me ha parecido tan exagerado esa pérdida de control como me esperaba para el rebote que tiene la pala. Así que aquí en defensa lo que diría en general es que es una pala que me ha sorprendido, sobre todo en cuanto a lo cómoda que se me ha hecho para la dureza en la que estamos, gracias a esa ayuda que nos va a dar la goma. Y luego diría que donde quizás podemos sufrir un poquito más es con ese tema del punto dulce. Manejo me parece que está bien para el formato que tenemos de pala. Así que os dejo con la zona de defensa y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja, quizás uno de los puntos más fuertes que tiene esta pala, pero para mí hay que tener cuidado con varias cosas. Lo primero sería que, como he dicho antes, en el apartado de manejabilidad es una pala que no se nos hace tan física, no nos va a cansar mucho el brazo, pero sí que nos va a permitir acelerar bien por arriba, hacer buen efecto palanca. En cuanto al punto dulce, para mí es una de las cosas que tenemos que tener más ojo con esta pala. Se siente más la diferencia que en otros modelos de Nox el golpearle bien y golpear algo más afuera, y sí que te pueden cambiar algo las sensaciones en comparación a otros modelos. Por ejemplo, con una AT Attack he estado mucho más cómodo en cuanto al punto dulce, siento que con esta la tengo que golpear bastante mejor para aprovecharme de esa ayuda que me da la goma. A ritmo medio y medio bajo, sinceramente creo que es una pala que con poquito gesto que hagamos nuestra bola ya va a salir profunda y va a salir bien, y aquí sí que vamos a tener buena sensación de control. En el ritmo rápido, para mí la bola corre mucho si la tocamos bien, la tocamos delante y tiramos de la punta hacia abajo, que es algo que nos va a pedir la pala, pero siento que es fácil también que se te escape la bola en cuanto aplicas algo de fuerza, ya que, como digo, es una pala bastante reactiva. Vamos a notar que nos va a ayudar a ganar velocidad de bola muy fácilmente en ataque, y esto va a hacer que, si eres un jugador que le gusta acelerar, jugar un poco más firme, quizás te tengas que acostumbrar más de la cuenta con este modelo para que la bola no se te escape tan fácilmente al cristal. Cuando ya la usas unos días y te acostumbras un poco a ese rebote más alto que te va a dar la pala en el ritmo rápido, sí que es verdad que en cuanto la tocas bien tu bola es muy ofensiva, quizás para mí de las más ofensivas que tenemos dentro de Nox, pero ojo con ese rebote porque a veces es más de lo que esperamos y, como digo, es fácil que alguna bola se te escape más de la cuenta o te flote un poquito más de lo que quieres por ello. Os dejo con la zona de mitad de pista y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí sí que tengo que decir que en comparación a otras palas de Nox se siente más ese tema de la manejabilidad. Estamos un poco como con la LA10. En algún choque de volea más rápido, cambio de dirección, sí que he notado que me podía dejar un poquito la punta atrás, sin ser tan exagerado, como digo, como otras palas de balance más alto, como puede ser aquí en una dureza parecida a una Metal Bone Hard. Aquí no sufrimos tanto con el tema del punto dulce, la verdad es que no he tenido mucho problema, y cuando la he golpeado algo fuera de esa zona más central he notado que la pala salía también lo suficiente como para que mi bola fuera profunda, no sufrir tanto con ello. Donde sí que he podido notar más lo del tema del punto dulce aquí en la volea, quizás os diría que ha sido cuando me juegan una bola muy firme y únicamente pongo la pala en algún bloqueo. Ahí sí que noto que, como no le dé con esa zona del punto dulce de la zona media alta de la pala, se me puede quedar bastante más la bola de lo que quiero. Cuando la golpeo con esa zona de punto dulce sale lo suficientemente bien como para no tener que acompañar y que mi bola no se quede tan corta. Sinceramente, aquí en volea he estado mucho más cómodo en un ritmo medio bajo, donde siento que con gestos muy cortitos, sin tener que acompañar mucho, mi bola ya era profunda y salía bien de velocidad, ya que al final ahí es donde quizás he tenido mejor sensación de control. En el ritmo rápido me pasa un poco como en la zona de víbora y bandeja. Siento que si acelero demasiado o aplico un poquito de fuerza, es fácil que la bola se me escape al cristal por el rebote que me va a dar la goma. Te ves en la obligación de tirar mucho el gesto hacia abajo, de jugar con mucho peso para que no se te escape tan fácilmente. Ahora bien, cuando juegas un poco más rápido y la bola entra, la verdad es que es bastante ofensiva y la bola corre mucho. La pala te incita mucho a eso también, ya que al final notas que en cuanto juegas un poquito firme, tu bola es muy rápida, es muy buena. Pero, como digo, siento que es una pala con la que te tienes que contener un poco aquí en la volea, podríamos decir, porque sí que es verdad que cuesta un poquito de dominarla, sobre todo al principio, por ese rebote en el ritmo rápido. Os dejo con el vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate, al final tenemos una pala que podríamos decir que su punto fuerte sería el juego aéreo, tenemos un balance que es un poquito más alto que el que tenemos con las otras Nox, muy similar al que tenemos con la LA10, el punto dulce no es muy amplio, así que es una pala que técnicamente nos va a pedir golpear bien con esa zona para poder sacarle partido. Sí que es verdad que no necesitas tener tanta fuerza, por así decirlo, a la hora de rematar, ya que siempre que golpees con esa zona vas a notar esa ayuda por parte de la pala para que la bola suba un poquito más, pero sí que tengo que decir que como no le golpees con esa zona del punto dulce vas a notar que cuesta más sacarle potencia que a otras palas. Al final aquí cada uno tiene que valorar un poco si lo que prefiere es más ayuda por parte de la pala para sacarle potencia más fácilmente, pero que le pida golpearle bastante mejor que otras opciones, o irte a alguna opción que quizás sea un poco menos potente, como puede ser por ejemplo la que veníamos comentando, una Attack 12K, que sí que notes que al final le tienes que aplicar tú más fuerza a hacer mejor el gesto, pero que al final tengas muy buenas sensaciones siempre porque el punto dulce es más amplio y repartido. Lo importante que es, si la comparo con otras palas de Nox, si le golpeas bien con la zona del punto dulce, me parece una pala más potente que las otras. Os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que la pala actualmente tiene un precio de 194 euros. Para mí es una opción que sinceramente ahora mismo calidad-precio está bastante bien, pero sí que te tiene que gustar ese tacto más mullido, el no sentir tanto la bola, notar que en cuanto toca la cara de la pala ya sale, esa sensación de que la bola se escapa fácilmente de la pala, por así decirlo. Si lo que quieres es una pala ya en dureza medio dura, que te permita ser bastante ofensivo, pero que en defensa no te exija tanto a la hora de empujar la bola a ritmo medio y medio bajo, creo que es una opción que se comporta bastante bien. Todavía tengo que probar el modelo Hybrid, que en principio sería un poco parecida a esta, pero con menos balance, para ver si mejora todavía más esas sensaciones atrás. Pero creo que sobre todo lo que más me ha sorprendido de la pala es un poco eso, que siendo una pala con la que puedes ser bastante ofensivo, con la que corre mucho la bola, en defensa no sufres tanto con ella. Quizás, como he dicho antes, donde más podemos sufrir con la pala es a la hora de tocarla bien con esa zona del punto dulce. Sí que nos va a penalizar más que otras palas de Nox si no la damos con esa zona de golpeo. Entonces ahí para mí es donde podemos tener algo más de diferencia en comparación a las otras palas de Nox, en eso y en el tema del rebote en ataque. Y ahora pasando con las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Al final siento que a un ritmo medio y medio bajo, sin tener que hacer prácticamente gesto, mi bola ya sale profunda y sale bien. No me ha parecido para nada una pala física, aunque sientes que tiene el balance un poquito más alto que otras palas de Nox. Se compensa bastante bien con esa ayuda que te da la goma. Aquí al principio sobre todo he tenido que adaptarme mucho, como he dicho antes, a ese tema del rebote más alto en ataque, porque siento que al principio sobre todo se te puede escapar muy fácilmente la bola si no estás acostumbrado. Podríamos decir que es un estilo a la LA10 pero un poquito más dura, estilo a ese comportamiento que te puede dar en ataque una Metal Von Hard, podríamos decir. Entonces te tiene que gustar un poco más esa pala más rebotona. Con el paso de los días sí que me he ido adaptando más a ello y siento que cuando la tocas bien la verdad es que puede ser muy ofensivo y tu bola corre mucho, y por eso la zona que más me ha gustado es la zona de víbora y bandeja. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa, simplemente por lo que me ha sorprendido. Al final esperaba que fuera una pala bastante más complicada, con esta goma más dura, la dureza que tenía, este balance un poco más alto, pero no se me ha hecho una pala para nada difícil, ya que al final tiene muy buena salida de bola y eso ha hecho que esté bastante cómodo y no sufra mucho en la defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Al final siento que es una pala más potente que otras de Nox, como he comentado antes, pero también siento que es más exigente que otras palas de Nox a la hora de tocarla con esa zona del punto dulce. Si no la das con esa zona no vas a tener esa ayuda extra que te da la pala y vas a notar que hay bastante diferencia entre golpearle bien y golpearle algo fuera, y eso ha hecho que sobre todo en alguna situación donde no llegas tan cómodo a la hora de rematar tengas esa sensación de que sale menos la goma que cuando la golpeas con la zona central. Cuando la golpeas bien, como he dicho antes, una pala que nos va a ayudar de sobra, va a hacer que la bola suba un poquito más de lo que pensamos, pero como digo, la zona del remate no la he puesto más arriba por ese tema del punto dulce.
Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de la volea. Siento que aquí sí que se nota más la diferencia con otras Nox a la hora de moverla más rápido. Puede hacer que en algunas situaciones nos dejemos un poco la punta atrás y esto, sumado al rebote más alto que tiene esta pala, hace que en alguna ocasión la bola nos flote un poquito más de la cuenta. Y siento que aquí en la volea es quizás la zona de pista donde más atento he tenido que estar, donde me he tenido que contener un poco más para que la bola no se me escapara fácilmente en cuanto subía un poquito el ritmo. Así que por ello he puesto la cuarta zona, la zona de la volea. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Nox Future Attack. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar por los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.